Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en la tutoría de hoy lo que vamos a ver son las taquiarritmias, cómo hacemos el manejo de una taquiarritmia en el examen MIR. Esto les va a servir obviamente para la práctica clínica también, entonces está bueno guardarlo, digamos, como una ayuda a memoria. Cuando nosotros tenemos un caso clínico de un paciente que viene por una taquiarritmia o que nos hablen de palpitaciones con frecuencia cardíaca más de 90, 100, tenemos que poner nuestra cabeza en taquiarritmias. ¿Y cómo la manejamos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una taquiarritmia? Por lo general podemos tener un electrocardiograma y no nos tenemos que asustar del electrocardiograma porque va a ser nuestro aliado, nuestro compañero. Y si no está, tenemos que ver qué información nos están dando en el caso clínico. Y lo primero que tenemos que observar es si esta taquiarritmia es regular o no. Entonces nuestra primera pregunta es, ¿esta taquiarritmia es regular? ¿Y cómo vemos eso? En el electrocardiograma vamos a ver los intervalos RR. El intervalo RR es el espacio que hay entre una R y la otra. Si el intervalo RR es regular, es decir, que todos los intervalos RR son iguales entre sí, por ejemplo, que todos los intervalos RR tengan dos cuadros grandes entre ellos, hablamos de una arritmia regular. En cambio, si los intervalos RR no son todos iguales entre sí, es decir, que uno tiene un cuadro de por medio, otro tiene dos, otros tienen tres, esto hablamos de irregularidad, ¿sí? La arritmia irregular es la fibrilación auricular, ¿sí? Entonces, esto nos permite, ¿sí?, hacer una gran separación en nuestra cabeza y decir, bueno, si yo tengo una taquiarritmia irregular, pienso en FA. Si la taquiarritmia es regular, tengo que hacer otros diagnósticos diferenciales, ¿sí? Entonces, irregularidad, pienso en FA. Ahora, si mi arritmia es regular, tengo que mirar el complejo QRS. Si el complejo QRS es ancho de más de 120 milisegundos, pienso en arritmias ventriculares. Y si mi QRS es estrecho, pienso en arritmias supraventriculares. En otra tutoría, ¿sí?, de fisiología, podemos ver por qué las supraventriculares son de QRS estrecho, ¿sí? Pero no vamos a abarcar todo en esta tutoría de hoy. Cuando tenemos arritmias supraventriculares de QRS estrecho, ¿sí?, supongamos nuestro paciente en urgencias con una taquiarritmia supraventricular de QRS estrecho, ¿cómo hacemos para diferenciar los tres tipos clásicos que podemos encontrar? Es haciendo enlentecer la arritmia, ¿sí?, o abrir el electrocardiograma. Van a escuchar esto a veces en prácticas. ¿Y cómo enlentecemos la arritmia? Agregando adenosina endovenosa, es decir, administrando adenosina endovenosa al paciente o haciendo un masaje del seno carotídeo. Cuando nosotros hacemos esto, lo que hacemos tanto con la adenosina o con el masaje del seno carotídeo es bloquear el nodo auriculoventricular. Cuando bloqueamos el nodo auriculoventricular, permitimos enlentecer la arritmia y ver cómo queda el electro, ¿sí?, una vez que la enlentecemos. Entonces, teníamos un electro con una taquiarritmia regular de QRS estrecho que nos hace pensar en supraventriculares, lo enlentecemos y vemos qué sucede. Si el electro vuelve a ritmo sinusal, pensamos en una TRIN. Si el electro vuelve a un aleteo auricular sin ondas P, tengo que pensar en un flutter. Y si el electro de base es una preexcitación con onda delta, por ejemplo, es un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, esto que hemos visto muy rápidamente lo tenemos aquí. Cuando tengo una taquiarritmia, lo primero que miro es la regularidad, ¿sí? Si es irregular, pienso en fibrilación auricular con sus dos posibilidades, y si es irregular, si es regular, perdón, me fijo en el QRS, si es QRS estrecho o QRS ancho, ¿sí? QRS ancho, taquis ventriculares, QRS estrecho, tenemos que ver cómo queda el electro después de darle adenosina. Este cuadro resume lo mismo que yo les estaba explicando por aquí arriba. No me voy a detener aquí para que podamos ver el caso clínico, ¿sí?, porque tenemos solo 5 minutos. Ahora, miren aquí. Esto es un caso clínico de un MIR del MIR 2016, en el que nos hablan de una mujer joven de 26 años sin antecedentes patológicos de interés, ¿sí? Entonces, primero tenemos que señalar qué tipo de paciente tenemos. Una paciente joven sin antecedentes, que viene a urgencias con palpitaciones de más de una hora de duración, con una tensión arterial de 95-60. Es decir, tenemos una mujer joven sin antecedentes patológicos que viene por palpitaciones y tiene una TA de 95-60. Está ahí, está compensada hemodinámicamente. No nos hablan de que esté hipotensa, aunque está al límite, pero es una mujer joven. Y nos muestran el trazado electrocardiográfico. Y nos preguntan después, ¿cuál de las siguientes le parece el diagnóstico más probable? A ver,
En este caso clínico no tenemos mucha información, por eso tenemos que ir a ver la imagen. Pero lo que yo les dije en un inicio es que no le tengamos miedo al electro, porque lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un electro, ¿sí? Es, si estamos hablando de una taquiarritmia, ver la regularidad. Pero ¿cómo vamos a ver si es una taquiarritmia o no? Lo primero que vemos es la frecuencia cardíaca. Yo les recomiendo que miren la derivación de 2, que es la tira del electro de abajo, que es la más larga de todas, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos, esto es una frecuencia cardíaca que está elevada. Forma rápida de calcular la frecuencia cardíaca. Miro el espacio que hay entre una R y la otra, el intervalo de RR, ¿sí? Y cuento la cantidad de cuadrados grandes. Acá vemos un solo cuadrado grande. Y hacemos la siguiente cuenta. 300, ¿sí? Dividido, ¿sí? La cantidad de cuadrados grandes que hay. ¿Sí? Acá, si hacemos 300 dividido 1, nos da 300, o sea, una frecuencia cardíaca elevadísima. Entonces, como viéndolo a grandes rasgos, está taquicárdico. Ahora, si tenemos una taquiarritmia, ¿qué vamos a pensar? Primero, en ver la regularidad. Y vamos a ver los intervalos de R y R. Miren este intervalo de RR. Acá vemos casi un cuadrado grande, casi 1, 1, menos de 1. Y miren acá. Acá lo vemos más ancho, ¿sí? Acá también. Esto nos habla de irregularidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una taquiarritmia irregular, ¿en qué pensamos? En una FA. Entonces, si vemos las opciones, acá nos hablan taquicardia paroxística supraventricular por reentrada intranodal. Esta es la TRIN, ¿sí? Y la TRIN era una taquicardia supraventricular regular. Entonces, queda descartada. FA en un paciente con un Wolff-Parkinson-White. No sabemos qué puede ser el paciente con Wolff-Parkinson-White, cómo era la FA en el Wolff-Parkinson-White, no nos acordamos, no importa. Pero tenemos acá que esto es una FA. Podría ser una opción. Después tenemos taquicardia ventricular y después tenemos fibrilación ventricular. Tenemos dos opciones de taquicardias que quedan descartadas, porque nosotros, si recuerdan cuando vimos el cuadro, las taquicardias, tanto de QRS estrecho como de QRS ancho, que podían ser supraventriculares o ventriculares, eran taquiarritmias regulares. Y nosotros estamos ante una taquiarritmia irregular. Entonces, automáticamente descartamos la opción 1 y la opción 3, que son taquiarritmias regulares. Y tenemos dos fibrilaciones. Las fibrilaciones de por sí son irregulares. Bien. Pero, ¿qué caracteriza la fibrilación ventricular? Si vamos a nuestro cuadrito, la fibrilación ventricular es por lo general de QRS ancho. Bien. En cambio, la FA es de QRS estrecho. Bien. Y cuando hablamos de FA, de fibrilación auricular, tenemos dos opciones. La fibrilación auricular típica que vemos en la mayor parte de los pacientes, que son cuando los QRS son estrechos. Bien. En cambio, cuando los QRS son anchos y variables entre sí, hablamos de una FA preexcitada por un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Bien, que es el caso que vemos aquí. Si ustedes se fijan, tenemos QRS estrechos y QRS más anchos. Bien, estos QRS variables nos hablan de una FA preexcitada, que sería la opción 2. Bien, yo sé que he ido un poquito rápido para tratar de explicarles esto, pero es importante que tengamos en claro este cuadro diferencial de las taquiarritmias para poder enfrentarnos, ¿sí?, a un caso clínico típico de una taquiarritmia en el MIR. ¿Sí? Cualquier cosa saben que me pueden preguntar, he tenido 5 minutos nada más para hacerlo y esto se me ha extendido. ¿Sí? Cualquier cosa, ya saben, me pueden mandar un mensaje en el grupo. ¿Sí? Adiós.